Les hago una pregunta. ¿Cómo enseñamos a una persona a nadar cuando no se tiene el poder del habla? Interesante, ¿no? Muchas veces nosotros escuchamos lo que es autismo, pero como no nos afecta directamente, los entendemos, vemos los anuncios, pero no nos involucramos más. ¿Por qué? Porque no nos afecta. Y cuando nosotros sabemos que lo que es el autismo y cuando nos afecta directamente, entonces nos preocupamos y aprendemos un poquito más. Es más fácil lo que es el autismo cuando tiene una cara de frente. Y para mí, este es el autismo. Este es mi hijo Ariel. Mi hijo Ariel tiene 24 años y para mí fue la primera vez que yo supe lo que era autismo. Cuando mi hijo lo diagnosticaron de autista, tenía 2 añitos. Obviamente fuimos a los doctores especializados y nos dieron obviamente el peor diagnóstico que podemos esperar como padres. Que mi hijo se iba a morir, que no iba a llegar a 5 años, que mi hijo no iba a crecer, que iba a ser infeliz y sobre todo que lo tenemos que poner en una institución, casi como un manicomio. Obviamente yo no sabía ni lo que era. Dentro de todo lo que me dieron de martillazo en la cabeza, pues me paré y le pregunté al doctor, ¿qué es autismo? ¿Con qué se come? Fácil, le ponemos una inyección y se cura. Lo manda a terapia y se cura. La verdad que no, me di cuenta que autismo es de por vida. Se nace con autismo y se muere con autismo. Es cierto que con terapia se puede modificar el comportamiento y se puede llevar una vida más duradera, pero lo que pasa es que cuando uno se tiene autismo, se muere con autismo. ¿Qué pasa? Cuando da uno ese diagnóstico, obviamente es devastador. ¿Por qué? Porque para los padres, nosotros no tenemos esperanzas de que nuestro hijo va a ser exitoso, un buen ingeniero, un buen arquitecto. Yo quería que mi hijo fuera astronauta, pero obviamente enfrente de mis ojos los sueños se desvanecieron. No es fácil porque lo que pasa es que uno se siente culpable. Al salir de la oficina del doctor, obviamente pasamos por muchas emociones y sentimientos. Primero es culpabilidad. ¿Qué hice yo para que mi hijo tuviera eso? ¿Qué hizo él para recibir eso? ¿Por qué me castigas? Y la verdad que no es eso. Lo que pasa es que es difícil de aceptarlo, pero una vez que uno entiende lo que es, uno empieza a asimilar, sobre todo lo que les decía, yo pasé por muchos años, lloré como no tienen ni idea. ¿Por qué? Porque yo pensaba que mi hijo iba a ser, le decía, un exitoso profesionista. Pero desgraciadamente o afortunadamente me di cuenta de que estar llorando y estar sintiendo culpable no ayuda a uno a la causa. Sobre todo es importante para un autista en que reciba la terapia a temprana edad, sobre todo para modificar su comportamiento. Entonces lo que hacemos todos, simplemente me limpié las lágrimas, me puse a trabajar y tuve que empezar a aprender lo que era el autismo, porque no sabía nada, sabía que existía, veía los pósters y decían, ese tiene autismo. Bueno, qué pena, pobrecito, a mí nunca me va a pasar, le va a pasar a otros. Por ejemplo, yo quería que mi hijo tuviera una niñez hasta cierto punto normal dentro de lo que cabe el autismo. Por ejemplo, yo quería que mi hijo pudiera aprender a nadar. Y ahí la pregunta que le hice al principio, ¿cómo le enseña a una persona que no tiene poder de habla y aparte de eso tiene autismo? ¿Cómo le enseñan? ¿Qué pasa? Muchas veces lo que pasa es que uno se le ingenia, ¿no? Pues déjame hacer esto y le ayudamos. ¿Vieron la alberca? La alberca tiene carriles, sobre todo tiene cordones y tiene boyas, las que flotan para mantener los cordones. Lo que hice yo, le agarré 4 de esas boyas, la desaté, le quité 4 boyas y le puse dentro de su traje de baño y le puse 2 boyas, las 4 atrás en su traje de baño. Obviamente es una actividad supervisada, lo puse en la alberca y empezó a nadar. ¿Qué niño no le gusta el agua? Fascinado quedaba, ¿no? Para los niños autistas el proceso de aprendizaje toma tiempo, no es inmediato. Con un niño que habla le decís, mueve la mano así, mueve el pie así, sobre todo aprende a respirar y en una sesión, 2 sesiones aprende a nadar. En el caso particular de mi hijo tomó tiempo porque con las 4 boyas se lo ponía y después le iba quitando después de 3 semanas y flotaba. 2 semanas seguía flotando, le quité una, seguía flotando, después le quité todas y seguía flotando. Qué cosa tan maravillosa, porque no podíamos platicar, pero por lo menos se desarrolló. Yo sé que algo había aquí y que tenía que llegar sobre todo a esa inteligencia, pero no podíamos comunicarnos porque mi hijo no tiene el poder del habla, mi hijo no habla.
Entonces, hay cosas chistosas y chuscas cuando uno tiene una persona con autismo. Ahora me río, en aquel entonces para mí era complicado. Por ejemplo, cuando mi hijo iba a la piscina, yo lo cargaba y obviamente nadábamos, íbamos juntos. Cuando él salía, obviamente lo agarraba y lo ponía en la piscina. En lo que yo salía por las escaleras para agarrarlo, ir a donde eran las toallas, mi hijo muy inteligentemente agarraba los zapatos de todas las personas porque eran albercas públicas y agarraba y los echaba en la alberca. Si eran chanclas de hule, pues la limpia y se las das, aquí está su chancla y dispénseme. Pero desafortunadamente o afortunadamente hay personas que van a la alberca, pero pasa un desfile de modas. Eran unos zapatos preciosos. Y entonces yo le iba a hacer recoger y le decía, perdónenme, aquí están sus zapatos. Hay personas que entienden, que dicen, no se preocupe. Hay otros que me dicen, me los echaste a perder, págamelos. ¿Y qué puedo hacer? Ahí está su zapatito, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Entonces, lo que les decía, uno tiene que desarrollar ese tipo de sentidos, en el sentido de que nosotros tenemos diferente, hay mucho estímulo que nosotros tenemos cuando vamos a lugares públicos. Por ejemplo, vamos al estadio, que si los volúmenes, que si la luz, que si los anuncios, hay demasiado color, demasiada luz. Entonces, ¿qué pasa? Para los autistas es difícil procesarlo. A lo que me refiero es que, por ejemplo, pueden tener berrinches. Entonces ya cada vez que iba a un lugar público con mi hijo, yo tenía que empezar y ver como robot, como el de Terminator, ¿no? Ver que hay, ese tiene luz, ese tiene, ¿cómo se llama? Mucho volumen, ese tiene, no podemos entrar y nos íbamos. Porque cosas pasan en público. Tienen berrinches, obviamente. Si un niño tiene 5 años, es difícil, es fácil agarrarlo, agarra el berrinche, se va al carro, el niño va al carro y se le baja el berrinche. Pero les hago una pregunta. ¿Qué pasa si el niño autista tiene 18 años y mide más de 2 metros? En vez de que yo me lo lleve, él me lleva a mí. Entonces, la vida es muy complicada. Ahora, lo que les decía, yo trabajo mucho con tecnología. Me di cuenta, por ejemplo, todos vemos y tenemos hermanos o tenemos hijos, en el sentido de que le damos el iPhone y le damos el iTouch, y ellos hacen maravillas con la tecnología. Igual con mi hijo, tenía autismo, pero él hacía tecnología. Si se fijan, aquí yo lo tengo, yo fui de los primeros exploradores de Google y le enseñé a utilizar el Google Glass a mi hijo. Eso fue una cosa increíble. También, por ejemplo, yo quería que mi hijo utilizara la computadora. A los niños les fascina la computadora. Pero lo que pasa es que para que pueda utilizar la computadora, uno tiene que aprender el teclado, lo que es la distribución de las letras y sobre todo si es mayúscula o minúscula. Para eso hay programas y juegos para que los niños jueguen. Mi hijo, yo me lo senté, lo enseñé y aprendió. Y ya, pasamos ese paso. Este es lo que viene lo interesante. A los niños les gusta el control remoto de la televisión. Lo agarró, se fue a la televisión y empezó a jugar con los botones, le picó y salieron lo que eran los subtítulos. Cuando una persona habla, sale lo que dice abajo. No le dimos importancia, qué interesante, le gusta la tecnología, empezó a hacerlo. Después de 3 años, mi hijo aprendió a leer los títulos y pudo entender lo que decían las personas por televisión. ¿Cómo lo hizo? No tengo la respuesta, pero pasó. Entonces, ese es lo que les decía, ese es mi hijo. Ahora, lo interesante de esto, ustedes saben que cuando nosotros hablamos mucho de lo que es el IQ, el coeficiente de inteligencia, muchas personas no saben que eso no crece ni disminuye. Con lo que nacemos, con eso morimos. Cuando vamos a escuela siempre nosotros tratamos de compararnos. Yo tengo un IQ, ¿cuál tienes tú? No, yo soy mejor que tú porque lo tengo más alto, ¿no? La verdad que así estamos y así vamos a la escuela. Pero se ha comprobado científicamente que solo tener IQ no es, el IQ no es importante o refleja éxito en la vida. ¿Por qué? Porque siempre trabajamos en equipo. Se ha comprobado lo que se llama la inteligencia emocional, no es un concepto nuevo, no es un concepto viejo, tiene como 10 años. Si nosotros tenemos inteligencia emocional, que básicamente son varias competencias que nosotros tenemos o habilidades, que es básicamente conocer nosotros nuestros sentimientos, manejar nuestros sentimientos. Obviamente le estoy diciendo que no vamos a suprimir sentimientos o emociones, es dejarlas salir pero de la manera correcta. Pero también es entender a las otras personas, porque todos trabajamos en equipo. ¿Por qué les menciono eso? Porque lo que pasa es que yo soy ingeniero, pero para poder ayudar a mi hijo tenía que regresarme a la escuela a estudiar psicología. Y obviamente no podía. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque al descubrir que mi hijo tenía autismo, yo me di cuenta que mis prioridades en mi vida cambiaron. Por ejemplo, lo que era importante ya no era importante. Lo que no era importante se volvió importante. Por ejemplo, nosotros estamos educados como varones, vamos a trabajar, vamos a las empresas y traemos un salario. ¿Por qué? Porque es el sustento de nuestra familia.
y nos gusta ir al trabajo y invertimos más tiempo porque queremos subir dentro de la organización, obviamente mejor salario, obviamente es mejor para la familia. ¿Qué pasa? Yo me di cuenta que al poder dedicar más tiempo en el trabajo, se lo estaba quitando a mi hijo. Entonces yo tomé la decisión consciente de ni siquiera invertir tiempo en mi trabajo. Hasta le pueden decir que, por ejemplo, yo me estanqué en mi trabajo por años. ¿Por qué? Porque la prioridad, le decía, lo que era prioridad de mi trabajo, pues no era importante. Quería salario para mantener a mi familia, pero mi hijo era más importante y entonces yo me dediqué a enseñarlo a él. Por eso es lo que le decía. Él me ayudó mucho porque con la inteligencia emocional yo me di cuenta que era para poder ayudar a mi hijo me tendría que entender yo. Pero lo que pasa es que yo quería ese canal con mi hijo para poder ayudarlo y enseñarlo. A lo que me refiero es que hasta cierto punto una experiencia devastadora que podía ser para una persona con un niño con autismo, lo convertimos en algo positivo, porque mi hijo fue una fuerza impresionante para ayudarnos como familia, para poder sacarlo adelante. ¿Qué enseñanzas yo tuve? Primero, no tengo duda de que a mí mi hijo no me llegó por accidente. A mí mi hijo me escogieron para tenerlo. Dios me lo mandó y me escogió para poder sacarlo, porque yo podía tener las fuerzas para sacar a mi hijo. Segundo, los niños autistas aprenden de copiar a otro tipo de personas. ¿A qué me refiero? La vida me compensó, yo tengo 2 angelitos que son 2 hijos. Mi hija tiene maestría y vive en Nueva York. Pero al nacer ella primero y después mi hijo tenía una persona como modelo para copiarle todo lo que son los comportamientos. Obviamente ella fue instrumental en la parte de crecimiento de mi hijo. Tercero, para mí era muy importante, porque obviamente mi hijo lo ayudé y creció y mi hijo actualmente es independiente, ya no vive con nosotros, pero por lo menos ya está trabajando. Fue una actitud, diagnóstico devastador, lo convertimos en positivo y ahora mi hijo es una persona de bien. No es ingeniero, no es arquitecto, pero por lo menos lo importante que yo quería, que él fuera feliz, que él pudiera sobrevivir y que él pudiera estar independiente. Al tener yo tiempo de sobra, porque lo que pasa es que como mi hijo ya vive independiente, yo tengo un poco más de tiempo. Yo lo que quería, yo vivo en Estados Unidos y le decía, saqué un doctorado en inteligencia emocional. Para mí era muy importante de poder ayudar a nuestra comunidad, principalmente los mexicanos, y sobre todo encontrar lo que nosotros contribuimos al éxito de las empresas. ¿Por qué? Porque desgraciadamente todos nosotros, no todos, pero algunos, nosotros nos ponemos nuestros propios límites. ¿Vamos a hacer esto? No, ¿sabes qué? Yo no sé esto, yo no puedo. ¿Por qué no? Se vale soñar grande, se vale tirarle a las estrellas. Me tomó un estudio de 6 años, donde yo estadísticamente comprobé que nosotros como mexicanos en Estados Unidos tenemos lo que se necesita para construir el éxito de las empresas. No quiere decir que somos mejores, pero tampoco los del otro lado son mejores que nosotros. Estamos a la par y tenemos lo importante para poder contribuir. Ahora soy mentor de varias instituciones y sobre todo de personas mexicanas para que sigan en escuela de preparatoria, licenciatura, maestría y doctorado. Déjenme poner un poquito de perspectiva lo que es la inteligencia emocional. No quiere decir lo que decía, no es que uno sea mejor ni uno sea peor. A lo que me refiero es que, por ejemplo, nosotros cuando vamos a jugar fútbol, como varones, estamos jugando y alguien se accidenta y le sale sangre porque pegó un balonazo, pues simplemente ¿qué hacemos? Lo sacamos del partido y seguimos jugando. Y si se ponen a llorar, le decimos, hasta ahí se parece señorita, ¿no? Que ya no lo queremos en el próximo partido. Pero así somos competitivos, queremos ganar, queremos meterle gol y sobre todo queremos llegar al final. Vamos a ponerlo del otro lado. Y le estoy hablando en forma general. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones. Cuando juegan las muchachas, juegan voleibol, juegan básquetbol y alguien se accidenta. El juego se para. Las mujeres van a ver a la muchacha, ¿qué te pasó? ¿Por qué te pasó? ¿Estás sientes mejor? Y dice, no, me siento un poco mal. ¿Qué es lo que pasa? El juego se para y la bola se queda por ahí y todos se van. Lo que les digo, no es que sea mejor un caso ni peor el otro caso, simplemente somos diferentes. Y si entendemos estas diferencias en el ámbito personal, porque inteligencia emocional puede ser inclusive en las relaciones entre esposo, novia e hijos, o en el ámbito profesional, porque todos trabajamos en equipo y si entendemos lo que son las emociones, nosotros podemos llegar a más, sobre todo trabajando en equipo. Déjenme comentarles una cosa, por ejemplo, lo que decía Aristóteles. Aristóteles dice que enojarse es bien fácil. Escuchen, es bien fácil.
Pero enojarse con la persona correcta, en la forma correcta, por los motivos correctos y expresar ese enojo correctamente es bien complicado. No todos lo sabemos hacer y muchas veces nosotros explotamos. Ahora déjenme preguntarles una cosa. ¿Alguien ha escuchado de inteligencia emocional? Si creen que tienen inteligencia emocional amplia, pongan sus manos así. Si creen que la conocen, pongan así. Y si tienen menos, pónganla así. Déjenme tomar una foto porque lo que pasa es que le prometí a mi hija que me iba a dar todos los aplausos. Gracias. Ahora déjenme decirles, el mensaje es cuando tenemos voluntad, podemos encontrar los caminos. Gracias.